Buenas noches, mi nombre es Omar Tenorio, estudiante de Administración de Empresas de la Minuto de Dios, y hoy vamos a realizar un video de la materia Desarrollo Social Contemporáneo y vamos a hablar sobre algunos conceptos del modelo de desarrollo dominante y el aporte de Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. La única senda para el desarrollo de un país es la acumulación de sus recursos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Bueno, esta ideología se ha ido transformando con el pasar de los tiempos. Empezó con la división del mundo en el siglo XVI entre metrópolis y colonias, que implicó la segregación de países civilizados y países bárbaros. Continuó con el imperialismo en el siglo XIX y XX. Palabras como civilización, barbarie, subdesarrollo, modernidad, etc., han ido legitimando relaciones de dominación entre las naciones. Haciendo referencia a los hitos históricos, encontramos que en el siglo XVI, durante la época de los descubrimientos y las colonizaciones, y con el Tratado de Tordesillas, encontramos que en 1533 las monarquías de España y Portugal, y con la bula del padre Alejandro VI, empieza este tratado que habla sobre las periferias y con ello el reparto de las conquistas y colonias del Nuevo Mundo. Bueno, es acá donde empieza la explotación de la materia prima y de los recursos por parte de las metrópolis hacia los países periféricos, estimulando así la revolución industrial y dando base a la acumulación del capitalismo. A estos países periféricos, las metrópolis le saquearon todos sus recursos naturales y materias primas, y estos a la vez también obtuvieron poder económico y respaldo político. Bueno, el segundo hito histórico se da en el siglo XIX, donde las clases dominantes de la posindependencia y de las primeras repúblicas liberales era legítimo dominar, expropiar y educar a las razas inferiores, como lo eran los mestizos, los negros, los indios. Esto lo hacían con el fin de conducir a dichas razas al progreso y a la urbanidad. La modernización requería de una suerte de blanqueamiento, no solo de las etnias. En muchos países se estimularon las migraciones de trabajadores europeos y asiáticos para mejorar la raza. Esto no solo se hizo también para mejorar la raza, sino lo que querían era que estos migrantes trajeran sus pensamientos, trajeran sus valores, sus creencias y de los modos de producir. El pensamiento europeo y estadounidense se convirtió en una implantación de las instituciones políticas, educativas, jurídicas, económicas, etc., perdiendo así nosotros nuestra creatividad y nuestra forma de ver el mundo. El tercer hito histórico se da al finalizar la Primera Guerra Mundial, donde se da un pacto entre las naciones vencedoras en 1919 llamado el Trato de Versalles. Bueno, para esta época se formaliza jurídicamente el imperialismo, donde se legitimó el discurso de la dominación sobre una supuesta misión de civilización por parte de Occidente sobre los países atrasados y salvajes. También para esta época se implementa un sistema de mandatos organizados instituida en el Tratado de Versalles. Las nuevas transformaciones operadas en el mundo
dieron fin a la hegemonía europea y convirtieron a Estados Unidos y a la Unión Soviética en superpotencias socioeconómicas y militarmente enfrentadas. Y pasando a lo que Juan Pablo II aportó a estas discusiones de orden social, todos sabemos la labor que él realizó y sus diferentes intervenciones y acciones siempre a favor de los menos favorecidos. Durante todo el tiempo de pontificado fue abundante y riquísima. Con toda la labor que realizó el Papa Juan Pablo II, también encontramos hitos y fechas de suma importancia para la sociedad. Empezamos en la cíclica Laborem Exercens en 1981, y este trata sobre el trabajo humano. Él sitúa el problema del trabajo humano como centro y clave esencial de toda la cuestión social, y afirma que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra, y nos lleva a concluir que el hombre que trabaja es el principio, sujeto y fin de la actividad laboral. El 19 de febrero de 1988 se promulga una carta que se llama la encíclica Solicitudo Rei Sociale, que trata sobre la preocupación social de la Iglesia. En esta carta básicamente se proponían tres cosas. Uno, quería conmemorar el 20º aniversario de la encíclica social de Pablo VI, El progreso de los pueblos. Dos, poner al día la doctrina social de la Iglesia a la luz de la búsqueda acelerada de la libertad que se vivía en todo el mundo. Y tres, la nueva demografía del catolicismo planetario dominada por el tercer mundo. La tercera encíclica social de Juan Pablo II, llamada Centesimus Annus, fue promulgada el 1 de mayo de 1991. Esta dio a conocer a la Iglesia y el mundo la reflexión madura de Juan Pablo sobre las causas y el significado de la Revolución de 1989, fecha del hundimiento de la Unión Soviética, al tiempo que apuntaba hacia las cosas nuevas del siglo XXI y daba un desarrollo creativo a la doctrina social de la Iglesia. Como reflexión final de todo lo que hemos leído, hablado y aprendido, podemos deducir que el gobierno y la Iglesia juegan un papel fundamental en la construcción de nuestra sociedad. No se puede dejar atrás la educación, ya que gracias a esta hacemos bases para desarrollar nuestros potenciales y habilidades, y a su vez la disciplina, que con esta lograríamos ser independientes, y en cuanto a comercio, ingreso, trabajo, este último haciendo referencia como centro clave para el desarrollo social. En este tipo de actividades podemos observar que el gobierno actual trata de posicionar a nuestro país en un escalafón mucho más alto, pero no se enfocan en mirar las riquezas con las que contamos y tratar de sacarle el mejor provecho, como por ejemplo tomar una materia prima y procesarla para hacerla más valiosa y no quedarnos solamente como proveedores. Esto se debe a que nos acostumbramos a las cosas fáciles y no salimos de nuestra zona de confort. Con respecto a la educación se debería de hacer un enfoque donde se siembre al estudiante el interés por las ciencias, la investigación, la disciplina y el emprendimiento. Nos toca cambiar ese chip y de que todo lo podemos lograr fácil. Tenemos que trabajar por las cosas.
el trabajo en equipo sería un gran aliado para sacar estos proyectos adelante. Y por último, pero no menos importante, desde el punto de vista religioso se debe inculcar valores y dar a conocer más la palabra para ser mejores personas, a ser tolerantes ante la humanidad y así ser una sociedad más compacta.